suerte porque nunca había venido yo a este parque. Y me dieron la dirección y de repente dije, agarro Lázaro Cárdenas ahí, Manuel González, me vengo y me pierdo por ahí y de repente ya estaba aquí. Ahora el otro problema es a ver quién me ayuda a salir de aquí. Pero eso ya lo arreglaremos un ratito. Bueno, vamos a platicar sobre la ley de movilidad que hace poco ya es pública, ya se expidió, ya la publicó el diario o la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Obviamente las últimas cuestiones relativas a la legislación del Distrito Federal y del gobierno federal son un ataque a la economía del bolsillo del ciudadano. Por ejemplo, y también falsean mucho con mucha demagogia. El artículo 6 de esta ley de movilidad nos dice que la preferencia es del peatón, ¿verdad? Luego de los ciclistas, luego el servicio público y al último están los particulares. Sin embargo, inmediatamente notamos que se coartan los derechos de movilidad del peatón, porque las manifestaciones obviamente se coartan decididamente. ¿Por qué? No se permiten en las vías primarias, o sea, avenidas grandes, etcétera, eso, que vengan las manifestaciones, salvo cuando salgas de un callejón y tengas que meterte por ahí para llegar al otro lado del callejón, se puede atravesar. Y también vienen cuestiones como la de que tienes no que pedir permiso, sino que con 48 horas de anticipación tienes que decir, voy a hacer esta manifestación de tal parte a tal parte, tales gentes, esto y lo otro, una serie de requisitos. Pero además de eso, se criminaliza la manifestación en el propio artículo relativo, creo que es el 212 de la ley. Se está criminalizando en el sentido que dicen, para ver si es legítima o lícita o no es lícita. Bueno, pues me pides eso y además te arrogas la facultad de decir, esa es lícita, por lo tanto, pues no te puedo dar permiso porque yo pienso que es ilegal, porque es ilícita. Es decir, ¿qué tendrán alguna bola de cristal para saber si va a ser lícita o no es ilícita? Y hay que tomar en cuenta que la mayoría de las ilicitudes se cometen por gente infiltrada en estas manifestaciones, ya sea del propio gobierno, obviamente para desecharlas como una buena manifestación, o de intereses en pugna que hay ahí, que a veces en las manifestaciones se pierde mucha energía y fuerza para andar cuidando, ¿sí? Se forman verdaderos comandos para ver que no vaya a haber infiltrados. Esta ley tiene otra problemática también grande, y es básicamente, como lo dice la charla, en contra de los derechos humanos elementales. ¿Cuáles son esos? Con lo anterior, pues estamos atacando al derecho de expresión, derecho de información, pero sobre todo el derecho de tránsito. Y sobre esto, seguramente ustedes ya habrán leído que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ya hicieron sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Corte. Yo me tomé el trabajo de leer estas acciones o denuncias ante la Corte y es obvio que están flojitas, ¿no? ¿Para qué hace esto la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sobre todo cuando la señora Perla Gutiérrez, creo que es Gutiérrez,
fue la que aprobó en la asamblea todo esto y ahora se va contra la ley. Esto se llama hacer denuncias de saliva. Porque la Corte seguramente va a decir, no procede, y ya las comisiones quedan, pues ya hicimos, pero la Corte, y que esto y que el otro. Es decir, ya vacunaron, o quieren vacunar a esta ley. Y esta ley, obviamente, no significa otra cosa más que negocios. Eso es todo. Hacen mucho ruido. Y a eso contribuye la comisión, tanto federal como local, para que perdamos de vista que el verdadero objetivo de esto es hacer una reglamentación donde el seguro para los 5 millones de carros, al menos del Valle de México o del Distrito Federal, sean seguros obligatorios. Obviamente, pues las aseguradoras básicamente las manejan los bancos. Es otro negocito ahí, que si multiplicamos, vamos a decir 300 pesos por 5 millones, ya es un buen asunto, ¿no? Ya es un buen asuntito. Habría que ver quién está detrás de toda esta situación. Ahora bien, esto tiene antecedentes. Seguramente ustedes se acuerdan del Renave famoso, donde ahí salió un genocida argentino que traía la idea y andaba trabajándola aquí con sus testaferros del gobierno en ese entonces. Y alguno de los subsecretarios creo que se mató, se suicidó, lo suicidaron con un cúter. Hasta allá llegaron las cosas. En ese entonces el gobierno del Distrito Federal acababa de llegar, Cuauhtémoc Cárdenas, y tuvo la tingencia, lo que sea de cada quien, de decir, pues esta cuestión de los seguros obligatorios se va al cajón de la basura, y no se aplicó. Pero ahora vuelven con la misma situación, y es una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, y obviamente apapachada por el gobierno del Distrito Federal, y ahora por las comisiones de derechos humanos, con la cantaleta que hago la denuncia y que no la hago, pero si uno la lee dice, pues esa no va a prosperar nunca. ¿Por qué? Porque está mal hecha. Son denuncias de saliva. Aquí lo fundamental es el negocio, porque vienen otros negocios más jugositos o igual de jugosos. Actualmente va uno, paga su licencia y ya, se acabó. Ahora no, vamos a regresar al antiguo sistema. Primero, tu examen. Y la clásica, ¿no? Te ponen un camión de 3 metros o un carro de 5 metros que lo acomodes en un pedazo de 3 metros. Pues nunca lo vas a poder acomodar como lo hacían antes. Y pues ¿cómo le hago? Pues ponte a mano. Pero ahora, además se te va a obligar, si no pudiste acomodar el camión de 5 metros en un espacio de 4, a que tomes un curso para que superes esa dificultad. Pero ese curso te va a costar, porque esto no es así de que, no, de gratis no. Ese es un negocito que ya se está preparando para los cuates. Ahí te voy a mandar todos los alumnos que puedas. Pero son negocios. Estos gobiernos se distinguen por eso. Pero además el gran negociote es que si tengo entendido que en término de un año te toman 2 veces el alcoholímetro, una vez, y en 3 años 3 veces, se te quita la licencia en forma definitiva. Obviamente ahorita sales en el trance con 500 pesos, 300 o lo que se pueda, ¿no? Pero ya tratándose de eso, pues esto van a decir, oye, no, pues esto cuesta mucho, 500 pesos, ¿qué te pasa? Y, no, déjame reportarte y tú ya quedas fuera de circulación para siempre, es definitiva. Yo me imagino pues que debe haber recursos en el contencioso administrativo de amparo, esto y lo otro. Y cuando lo piensas dices, creo que me sale más caro todo eso, mejor le doy los 5 o 6 mil pesos al gallo ya, ahí muere.
Esa es otra forma. Y no creo que las autoridades del Distrito Federal que han estado en esto no entiendan esos mecanismos tan elementales de impunidad y corrupción que privan en el Distrito Federal, ¿no? Les están prohijando, están contemplando eso. A eso básicamente se dedican. Ahí están los parquímetros, ahí están las ventas de los terrenos que pertenecen a la ciudad. Por ejemplo, en Benito Juárez, un edificio histórico que alojaba la 7ª o la 3ª delegación, pues fue tirado, simple y llanamente. Y cuando se le dice al delegado, oiga, pues dice Bellas Artes que este era un edificio intocable de culto. Dice, el delegado dice, sí, pero pues me llegó ya tarde el oficio. Pues ya está destruido, ya qué puedo hacer, ni modo que lo pegue. Digo, pues el involucramiento tanto de los de Bellas Artes como el delegado y las autoridades, pues es evidente, ¿no? Digo, porque ya me llegó tarde. Pues que los otros no veían, ¿no? Digo, es un edificio que está en una avenida Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Es decir, no puedes decir, pues nunca supimos. Bueno, pues entonces, ¿dónde vives o qué haces o a qué te dedicas? ¿Cómo no puedes ver que un edificio de esa magnitud lo destruya? Pero luego viene la otra parte de esta situación, que el gobierno del Distrito Federal, ¿sí?, cedió ese edificio y ese terreno que en esas colonias, en esos lugares, valen millones de pesos, porque son terrenos gigantes y ahí es carísimo el pedazo de terreno por metro. Pero ellos dicen, sí, lo cedimos, pero nos van a hacer una delegación. Dice, no en todo el terreno, porque parte del terreno es para que ellos edifiquen lo que quieran. Así dice. Ahí lo que procede es decir, a ver, vamos a hacer un avalúo del terreno, peloncito así, a como está el metro aquí, que es altísimo, creo que es una de las regiones más altas del Valle de México, ahí del Valle, Narvarte, todas esas colonias. Vamos a ver cuánto, y vamos a ver qué es lo que van a construir, para ver si más o menos. Pero hay otros problemas de carácter ciudadano. A nadie le dijeron. Llegaron y como Pedro por su casa tumbaron esto y lo acabó. Nadie sabía ahí qué iban a hacer. Hasta ahora que ya está todo deshecho. No, pues vamos a poner estacionamientos para las tiendas Aurrera y para las tiendas de todo y para las tiendas aquí que está en la otra esquina. Parque Delta, esto y lo otro, nos vamos a extender para poner puros estacionamientos. También el caso de los parquímetros. Es otro negocio. Hubo un movimiento por ahí de que a los empleadores, estos viene que les llamen, pues que les dijera, mira, te vamos a oficializar, vas a cobrar tanto y tanto, y ya se acabó. Y eso convenía porque había control. También no estamos ciegos, había control, que había mucho malandrín entre estas gentes, esa es la verdad, abusivos, ¿no? Pero había esa forma ya de controlarlos. Pero dijeron, no, están mejor los parquímetros. Y la de siempre, lo que se obtenga, una parte se va a invertir, ¿verdad? Aquí en la zona, que esto y que el otro. No se invierte un 5. No se hace nada de lo que se dice. Y luego viene también las cuestiones relacionadas un poco distante, lo del gas Fenosa, que vienen, destruyen, dejan ahí y se van tan campantes sin pedirle a nadie, ni el gobierno, ni las empresas menos, pues una reunión, un algo, no. Y ya cuando sobre todo los famosos estos comités de participación ciudadana, pues ya no sirvieron, nacieron muertos, porque prácticamente a la mayoría, no digo que todos, los impuso la delegación.
de una u otra forma, y si no los impuso, ya los cooptó. Entonces lo más fácil para las empresas es obtener la autorización, pero no se toma ya ni ese trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque no es necesario. Eso, como todas las instituciones en México, como que estuviéramos en un pantano y arrojamos cualquier cosa y se pudre. Cualquier institución se pudre, o lo peor, como esto de la ley de movilidad, ya nace podrida, ya trae, como dicen, el simiente de su propia corrupción, ya está. Es decir, la finalidad de una movilidad racional, lógica, generosa, etcétera, no está más que en la letra, pero las finalidades es el comercio, el negocio. Yo estuve leyendo la ley y todo va orillado a eso. Hay cosas que parecieran que dices, qué bien. Ahora, si yo traigo mi carro, caigo en un bache, o la señalización es mala y me meto por donde no debiera, me pegan o pego, me van a indemnizar. Claro, dicen, puedes ir a un procedimiento que marca la ley de administración pública del Distrito Federal, y en segunda instancia al contencioso administrativo del Distrito Federal, que es un tribunal con dos instancias, la ordinaria y la superior, y después te puedes ir al amparo. Dices, no, mejor me voy con el maestro de la esquina, me cobra 500 pesos y me sacan el golpe y todo. Digo, no, pues eso me va a llevar una vida y no sé cuántos miles y miles de pesos. Es decir, está hecho para que no pueda proceder para una gente común y corriente, ¿no? Salvo que sea un abogado que tenga mucho dinero y quiere invertirle ya nomás por capricho y diga, yo le meto y te gano. Bueno, pero calculan, dicen, ¿cuántos de esos hay en el Distrito Federal? Pues abogados habremos muchos, pero que así de obcecados y que uno o dos son los casos y a veces aparece en el periódico. Entonces el gobierno, empresas, dice, bueno, con uno o dos no tengo problemas, ahí me la llevo. Pues total, el 99% le entra, un 1% o mucho menos del 1% se pone muy girito. Bueno, pues con ese no hay problema, le pagamos y que salga en el periódico y se acabó. Es decir, hemos creado una burocracia tan tremenda que nadie se atreve. Todo lo relativo también viene al caso de los prediales. Ustedes van a la tesorería y está atiborrado ahí de gente haciendo denuncias y aclaraciones. Y van a las delegaciones regionales, o como se llaman, también siempre lleno. Y las autoridades poniendo una tras otra obstáculos. Se la pasan en eso hasta que la gente dice, no, mejor te pago. O en la tesorería, oye, mejor paga, man. Oye, pues son 4 o 5 mil pesos, mejor paga. Pues no, aquí no la vas a hacer. Cuando son 4, no lo vas a hacer, hombre. Te vas a llevar años, te vas a ir hasta donde quieras. Ese tribunal del contencioso administrativo, el que nombra a los magistrados, es el jefe de gobierno, hombre. ¿Tú crees que van a ir en contra de él? Pues no, hombre. Mejor éntrale. Y todo esto, pues es obvio que va obstruyendo cualquier asomo de justicia tribunalicia o de instancias que más o menos traten de impartir una justicia, pues ya no pudiéramos decir pronta y expedita, porque lo menos que tiene es expedito. Lo expedito quiere decir sin obstáculos, y aquí no. Parece que dijera una justicia lenta y con obstáculos. Es lo que se imparte. Y en cualquier tema que agarren, y máximo este que es de especial importancia de la ley de movilidad,
¿Por qué es tan importante una ley de movilidad? Porque todos ustedes saben que en la economía hay tres fases, ¿no? La producción, la circulación y el consumo. ¿Y quiénes son los que circulamos? Pues las personas y las mercancías. En ese ínter, por eso es tan importante esta situación. Y cada vez le cargan más y más y más y más cosas a los automóviles. Que las verificaciones, que les quitamos un impuesto pero les ponemos otro. Y así, regularmente esto es completamente inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional los seguros obligatorios? Porque la Constitución no obliga a los ciudadanos más que a 3, 4 situaciones. Servicio militar, pagar tus impuestos, las cuestiones electorales, y tienes otras obligaciones de carácter social, como mandar hijos a la escuela, etcétera, etcétera. Pero son 3, 4 cosas. Pero en ningún lado de la Constitución dice que tengas que comprarle las mercancías a los bancos. Las mercancías de los bancos son en última instancia los seguros. Sería tan absurdo como si hubiese una ley que diga: de ahora en adelante van a comprar 1 kilo de tomate porque yo lo ordeno, porque es bueno para su salud, porque tiene mucho ácido ascórbico, esto y lo otro, y usted tiene que estar saludable porque yo quiero que esté saludable. Obviamente lo de saludable pues es para taparle, como dicen vulgarmente, el ojo al macho. No, lo que quiero es que vender los tomates. ¿Por qué? Porque es un negocio. Así es lo mismo. La ley no obliga a nadie, al menos la ley constitucional, a comprar seguros. Por otra parte, alguna gente me decía: oiga, pero en Estados Unidos todos tienen que tener y que sí, pero siempre es el problema. Nos comparamos con la nación, así ande de capa caída, más rica del mundo. Una, con los salarios de los más altos del mundo y con los servicios mejores del mundo. Allá un seguro pues te lo hacen bueno. Aquí comprar un seguro regularmente es comprar un juicio, comprar un pleito. ¿Quiere usted comprar un pleito? ¿Anda aburridón? Compre un seguro, hombre. Y con eso, se le va a quitar lo aburrido. Va a andar así, movidito lo van a traer. Simplemente con ese famoso deducible que seguramente todos ustedes conocen, ¿no? Ahí le dan un golpe a su carro, dice, no, pues o da un golpe, el deducible famoso, y sale que el deducible le salen 2, 3 mil pesos y que en cualquier taller le cobran 1,000 pesos, 2,000 pesos, pero el deducible, pero eso no es todo. Te tardan mes y medio tu carro por ahí en un taller casi abandonado. Esto está planeado perfectamente. Dicen, para que no den lata con el deducible. Y otros dicen, no, eso conviene cuando quede el carro hecho pedazos. Bueno, pues tú y el carro están hecho pedazos, entonces sí conviene. Ah, qué bueno, me voy a matar con mi carro para que se cobre el seguro. Digo, ese es el mensaje, ¿no? Entonces, ahí la solución correcta sería que el gobierno, yo pago tenencia, pues tú pagues el seguro. Porque como veo, creo que andan asociados ahí con los bancos y los seguros, porque ahora bien, hacen ruido con otras cosas, pero no con el seguro. Órale. Y seguramente ustedes se habrán enterado por el periódico, ya lo sabe todo el mundo, que en las carreteras es el seguro ya obligatorio. Y ahí los panejeristas dicen, son 265 pesos anuales. Pero yo digo,
de toda la gente, los únicos que andan en las carreteras siempre pues son los transportistas, ¿no? Pero uno si tiene carro pues irá 1 o 2 veces por ahí, saldrá por aquí cerca, pero saliendo del perímetro, tú seguro. Y cuestiones de esas se calculan 45, 50 millones de carros en la República. Es decir, se han dedicado las autoridades, tanto locales como federales, al negocio, al business. Y a veces le tapan un poco la cosa con esto de que la CNC, la CND, la Comisión de Derechos del Local, una acción de inconstitucionalidad, pero hacen ruido sobre otra cuestión. Ellos tratan de pasar las cositas, los negocitos por abajo, que no haga mucho ruido. Pero en el caso federal, no atacan a todos de golpe. Dicen, esto va a ser de conformidad y por años, los más antiguos entrarán después. ¿Para qué? Pues para que no se les junte las manifestaciones y la clientela, porque también uno dice, bueno, mientras no me peguen a mí, ya veré cómo le hago. No, pues vas a pagar. Ah, no, pues le están pegando a los primeros, a los de X años. Y a mí me toca, no, hasta dentro de 2 años. Están hechas con maña, ¿no? Se dedican a mañosear las leyes. Dice, divide y vencerás. Maquiavélico, ¿no? Aquí seguramente van a operar así, esperando que la gente pues pague sus seguros y engorde la bolsa de los banqueros. Ese es el problema. Como les decía, pues hay algunas promociones que dicen, no, pues vamos al amparo, esto y lo otro. Pero la Corte y la carabina de Ambrosio no son iguales. La carabina de Ambrosio es superior a la Corte, pero claro que sí. Porque en los asuntos pequeños y que está de particulares, la Corte ahí sí se luce con grandes razonamientos y da más o menos una justicia. Jamás rápida ni expedita, ¿no? Pero justicia secas. Pero en asuntos del gobierno hay que tomar en cuenta una cosa. Los ministros de la Corte los nombra el Poder Ejecutivo y los ascensos de los magistrados, de una u otra forma, está en manos del Ejecutivo. Es decir, el tan cacareado Estado de Derecho no existe, porque el Estado de Derecho lo primero que tiene es la división de poderes. Aquí un poder, el Ejecutivo, tiene avasallado al Poder Judicial. Yo entiendo que en el nombramiento del Ejecutivo lo manda al Senado y el Senado pues emite el nombramiento. Pero yo me pregunto, y alguna vez investigando, ¿cuándo ha rechazado el Senado un nombramiento? Y a veces le hacen, bueno, esa terna la rechazaron, pero viene la buena, y la buena pues, y la propia Constitución dice, a la segunda ocasión, las que mande el señor presidente, esas se quedan, Entonces, dicen, bueno, pues, ahora. Entonces mandan los primeros a los que no quiere, bien contubernio con los otros, y se acabó. Ese es el problema de nuestros tribunales, que están sujetos regularmente al Ejecutivo. Y volviendo al Tribunal Contencioso Administrativo, pues el que nombra a los magistrados, el que designa propiamente a los magistrados, es el gobierno del Distrito Federal. ¿Y para qué sirve ese tribunal? Es para dirimir los conflictos que haya entre los ciudadanos del Distrito Federal con el gobierno del Distrito Federal. Pero si yo gobierno, los nombro a ustedes de magistrado. ¿Por qué? Pues son mis cuates y cuando vengan las cosas ya no necesito decirte lo que vas a hacer.
Vas a rechazar todas esas denuncias y demandas, punto. Y también nombro así al de la Comisión de Derechos Humanos y a todas las comisiones que haya de ese nivel o de esas instancias, los nombra el propio Ejecutivo, es decir, que no hay una real autonomía ni independencia ni de estas cuestiones. Por eso se presenta sumamente difícil las cuestiones de carácter legal. Por eso están llenos de tropiezos, obstáculos. No son expeditas, ni mucho menos. Y siempre se criminaliza a las gentes, a las mayorías, a la población. Siempre se les criminaliza de una u otra forma. ¿Por qué? Porque se atacan siempre los efectos, ¿no? Que las manifestaciones sobre ellos, pero jamás las causas. Por ejemplo, en el Distrito Federal, la inmensa mayoría de manifestaciones son federales. Y aquí las tenemos que apechugar. ¿Por qué? Por la ineptitud, la corrupción, la falta de oficio político, profesional, etcétera. Los gobernantes en turno se les acumula. Y todavía a veces se pretende y se criminaliza a los manifestantes, como si fuera tan bonito venir desde el norte o desde el sur a pasar acá a hambres y sujetos a problemas y peligros inminentes hasta de la vida por ahí. Pero las causas que provocan eso, no hay ninguna reglamentación relativa a la responsabilidad en las manifestaciones que tienen los funcionarios. Que dijera una ley, a ver, Secretaría de Gobernación, este problema no es de ahorita, ya tienes años con él, ¿qué pasó? Regularmente en todos esos problemas hay un problema brutal de corrupción. No sé si recuerden el asunto de los señores estos migrantes agrarios que tenían un montón de millones de dólares que habían enviado de Estados Unidos a Relaciones Exteriores y que estos estuvieron reclamando. Y Relaciones Exteriores dijo, no, yo lo pasé a Hacienda. Y Hacienda, no, aquí no llegó. Total que lo tenía Gobernación. Pero dice, no, pero esto se gastó yo no sé cuándo. Total, si les iban a dar, por decir una cantidad de 100,000 pesos, les dieron 20,000 pesos a cada uno y se acabó. 80,000, ¿dónde quedaron? En todas las manifestaciones siempre hay un problema de funcionarios que algunos siguen vivitos, coleando y aún están en cargos muy destacados. Uno que fue secretario del Trabajo, nada más para ilustrar el caso, que actualmente es senador del PAN. A ese señor lo acusó un chino que tenía en su recámara paquetes y paquetes de millones de dólares. Y el chino dice, ese señor me dijo copela o cuello. Jamás hizo una investigación del señor ni nada. Sigue de senador y con desplantes y acusando a medio mundo. Sobre eso, sobre ese dinero, todos se lo cargaron al chino. Y parece que este ya está libre allá anda en Nueva York, haciendo otros negocitos. Cuando hay manifestaciones de todo tipo, todas estas quedan en la oscuridad. Ahora bien, los instrumentos legales son muy débiles para atacar cuestiones de esta naturaleza. Pero volviendo al punto, ¿cuál es el papel del Distrito Federal? En esta cuestión de la ley de movilidad.
Tal parece que el gobierno del Distrito Federal está haciendo el trabajo sucio al gobierno federal, si tomamos en cuenta que la inmensa mayoría de las manifestaciones son federales. Decididamente fue un error, una equivocación de todos, incluido Andrés Manuel, que fue el que lo señaló para que fuera candidato. También hay que decirlo, la gente se equivoca. Y aquí nos equivocamos junto con él, en poner una gente que en su vida había sabido lo que era una lucha social, una movilidad social, estar no es ni en un partido, el que fuese algo que lo distinguiera, para tener la grave responsabilidad y la gran responsabilidad de conducir al Distrito Federal, por favor. Seguramente ustedes han leído una novela que se llama Yo, Claudio. Es un emperador romano y él llega a ser emperador por una situación. Los generalotes romanos se habían apoderado de la República Romana, ¿no? Entonces estaban decidiendo quién sería el próximo emperador. Y algunos propusieron, no, pues que sea Trajano. No, Trajano es muy honesto y es un orador fogoso y el pueblo lo quiere. No. Bueno, este otro. No, es tan corrupto y tan inepto que no sirve para nada. Y alguien dice, en tono de broma, ¿y Claudio? Todos se ríen, no, pero Claudio, pues Claudio es un retrasado mental. El generalote que mandaba dijo, ese es al que queremos. Y Claudio gobernó 18 años el Imperio Romano, conducido por los generalotes. Es decir, en la política a veces estorba la honestidad, al menos en la nuestra. La honestidad, la aptitud, la capacidad, lo que se quieren a veces que entre ahí en esa trama torva. Una gente que se maneje, que lo manejen, que se deje manejar, que sea manejable. Porque si no, pues es una gente incómoda, dice. No se puede. Necesitamos una gente así como Claudio. Esas decisiones así se toman. Por eso, ahora estamos haciendo el trabajo sucio a Peña Nieto. Es cierto que toda esta ley en su articulado fundamental, pues sí, ataca a lo más elemental de las garantías que la Constitución otorga, principalmente el de tránsito, el de libertad de expresión, el de manifestación de las ideas, el de la libertad de las ideas, etcétera, libertad de pensamiento. Eso lo ataca esta ley puntualmente. Pero decimos, ¿y cómo le hacemos? Como dijo el clásico, ¿qué hacer? Pues lo primero que se nos ocurre, pues el amparo. Porque es inconstitucional lo que están haciendo. Es obvio, de una simple lectura se sabe que sí. Pero ¿cuántos amparos de esta naturaleza la Corte ha tenido a bien darles una respuesta adecuada? Por lo que yo sé, ninguno. La Corte se mueve bajo parámetros de orden netamente político y de grupo. O como el caso de la secuestradora francesa, que en un periodo la Corte dijo, se queda. Pero llega otro gobierno, se va. Por favor, esa Corte no se respeta, pero nada de nada. Y era un asunto concluido, cosa juzgada, ya no tenía ningún recurso. ¿Cómo lo hicieron? Pues solamente ellos saben.
que surgieron causas, que no surgió ninguna causa, les dieron la orden, órale por acá, ahora vas por acá. Antes te dijeron que por acá, ahora yo digo que por acá. Así que búscale abogado, órale. ¿Así? Ese es el problema, que no tenemos ni una clase política, pero tampoco tenemos pues un tribunal realmente que se respete, ¿no? Ellos están en lo suyo, y el ascenso de ellos, de magistrados a ministro, es porque sigan la línea. Por eso litigar amparo cuestiones administrativas es decepcionante y frustrante. No ganas una, porque los jueces de distrito actúan de oficio a favor del gobierno. Salvo en pequeñeces, dicen, esto no afecta, así, órale. Pero las cuestiones medulares, sustanciales, ahí sí no. Esta ley de movilidad es básicamente un ataque, ya no tanto a la circulación de las mayorías, es un ataque al bolsillo de los ciudadanos. Ahí es donde está la clave de esta cuestión. Ya decíamos que lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la local, pues son denuncias o son acciones de saliva, ¿no? Esas que no producen nada. Eso es básicamente lo que pudiéramos comentar, charlar con ustedes acerca de esta ley de movilidad, y que ya se aplica en el plano federal, ¿no? Esa es otra cosa, en las carreteras, etcétera, etcétera. Olvidando que cuando uno pagaba ahí su boletito para la autopista, pues ya iba incluido ahí un seguro. Ahora no. Seguramente van a quitar ese seguro o va a ser doble, según cómo vayan las cosas. Porque no hay mucha claridad tampoco en eso, lo dejan así, viendo a ver cómo reacciona la gente. Pero, pues todo esto, yo comento porque alguna vez litigué allá en el Estado de México, proviene de la terrible corrupción que permea todo México. Pero un estado en lo particular es el Estado de México. Y de ahí, señores, proviene este gobierno federal. De los montielazos, de todos esos robos y rapiñas que se hicieron, están en eso. Aquí derivaríamos incluso que esta clase política pues es la que está vendiendo al país la energía eléctrica, petrolera, todo lo que haya y que se pueda vender. Parece que hay una competencia para ver quién supera a Salinas en rapacidad, porque todos le entraron, todos le entraron a esto, que el pacto por México, que esto y que el otro. Que sí hay que decirlo también, el Pacto de México fue hecho por los chuchos, por Ebrard, por Camacho Solís. Ellos fueron los que hicieron el pacto y se lo presentaron a López Obrador para que una vez se uniera. López Obrador, hay que decirlo también, fue el único que rechazó eso. Pero todos estos estaban puestos, hay que pactar. Y sabían a lo que iban. Y ahora patalean ahí con el gambito de la consulta popular, los chuchos sobre todo, pues para la cuestión electoral, esto y lo otro, a sabiendas que la Corte va a estar muy difícil el que apruebe esa consulta popular. Pero esa es la clase política que tenemos, que emparentada con la del Estado de México, bueno, ¿qué podíamos esperar, no? Es decir, aquí los poderes fácticos tomaron ya el poder. Los bancos, las televisoras, las radios, los mineros, metalúrgicas, esos son los que realmente están dando las órdenes.
Azcárraga, que es el tercero en esta serie de televisión, ustedes siempre escuchen allá cada y cuando habla, pero cuando habla es una orden para la presidencia. Lo primero que hizo este gobierno, ¿qué fue? 3,000 millones de pesos de impuestos que le estamos regresando a Televisa. Pero a unos meses, es decir, para que quede claro quién manda aquí, es Televisa. Son los grandes consorcios, los bancos, estos son los que mandan. Es decir, Peña Nieto es simplemente un gerente de ellos a nivel nacional. Y en el caso del Distrito Federal, pues aquí tienen un subgerente, porque parece que la línea es decididamente pues irse sobre los dineros de la población. Esa es la línea, ya la marcó Salinas y todos siguen ese derrotero a ver quién es el hombre más rico del mundo. Obviamente tenemos al prestanombres más rico del mundo, que es el gordito, el Lin. Eso sí, pero es un prestanombres ese señor. Ese andaba correteando cuentitas ahí para manejar en la bolsa, todavía hace 15 años, y ahora resultó el hombre más rico del mundo. Pero pues así son las cosas. Ahora bien, ¿cuál puede ser una respuesta difícil, dura, incomprendida quizás? Es no pagar los impuestos. A eso sí duele. Pero estamos preparados para una lucha de ese tamaño, porque antes se aducía, no podemos hacer una lucha de esa naturaleza porque es el PRD, es de los de izquierda. ¿Cómo? Bueno, ahora ya no es de izquierda este gobierno, porque el que gobierna no tiene ni partido, él va por donde haya. Había esa contradicción que se da, ¿no? Pues sí somos un gobierno de izquierda, pero sí somos rateros, pero sí. Ahora ya no hay eso. Alguna vez se planteó. Pero hay la preparación, la enjundia, el coraje, el entusiasmo. O la dejamos pasar a ver qué pasa. Ese es el punto. Ese es el punto y no es fácil. No es fácil porque la gente estamos muy enamorada de nuestros bienes también. Y si me dicen, no, me pueden quitar mi departamento en mi casa, ¿y quién? Es también un problema de cultura, un problema de conciencia pequeño burguesa, que en el fondo lo somos, ¿verdad? Amamos mucho nuestros bienes, poquitos, modestos o lo que sea, pero yo no voy a exponer la casa de mis hijos, ¿no? Porque tenemos el otro problema de un individualismo feroz. Bueno, mientras a mí no me lleguen, pues allá a ver qué hace. Es el poema, creo, de un alemán, Bertolt Brecht, sí, el que decía, vi cómo apaleaban a los negros, pero yo soy ario. Después vi cómo se llevaban a los estudiantes, pero yo hace mucho que estudié. Y después vi también cómo acosaban a las mujeres, pero yo soy hombre. Y al último termina, ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Así estamos nosotros. Mientras no me lleguen a mí, ve. Cuando ya me lleguen, dice, bueno, sí, pero ya es demasiado tarde. Ese es el punto. Aquí no se paran las cosas ya con papeles ni documentos, está muy difícil, ya lo hemos experimentado con los maestros, con las luchas petroleras, con los médicos, con esto. Es un sistema hecho para opresión, la impunidad, no de negociaciones entre las altas, vamos a decir, instancias económicas. México tiene los salarios más bajos del mundo, tanto el salario profesional como el básico, son los más bajos del mundo, pero tenemos también los servicios más caros del mundo también, y véanle,
por televisión, telefonía, bancos, esto es un escándalo. Pero aún así tenemos una válvula de escape. Esa válvula de escape es Estados Unidos. Porque la gente, mucha gente muy capaz, joven, esto y lo otro, o algunos veteranos incluso, se van allá. Y allá sí la hacen. Con toda la problemática que tienen allá, prefieren esa problemática a seguir aquí. Pero se tienen que madurar esas ideas, porque si no se hace rápido, pues ya no vamos a poder ni madurarlas. Bueno, pues les agradezco su atención por esta plática, esta charla, y si quieren que comentemos algo. Está ayer me enteré lo del Politécnico, de los estudiantes. Yo no sé qué va a haber, tienen que haber, para que se den grandes cambios, no sé qué tan movimientos tienen que darse, pero sí, sí tiene que haber, y somos una generación que pues sí, si no alzamos la voz, creo que hay una parte importante que dijiste, en cuanto a individualismo personal, y creo que es una parte que realmente también nos está, afectando mucho, que no nos ponemos de acuerdo en algo que entre muchos, ya sea que el gobierno dice divide y vencerás, pero es necesario también poner, acordar en cosas, tener cosas en común. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo al menos pienso de que sí hay esperanza, y la esperanza es la lucha. El ejemplo lo ponen los estudiantes, se rebelan contra la directora por sus imposiciones, se rebelaron los de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro contra las imposiciones, y hasta la fecha han seguido luchando, como dice el señor, a pesar de que su dinero no se les ha otorgado a todos, se ha detenido, pero ellos han contado con la ayuda de las familias, de grupos que los han detenido, los han ha hecho sobrevivir a pesar de todas esas imposiciones, como dice, pues no fueron planeadas, porque de la noche a la mañana se le ocurrió al secretario del Trabajo y a Calderón, desaparezcan a las CFE, ¿no? Y de los estudiantes también, de la noche a la mañana se ponen esas imposiciones que dicen en el periódico de hoy de la jornada, dice, no, queremos derogación, que se quite esa ley porque la están poniendo arbitrariamente sin tomar en cuenta a la comunidad politécnica, y eso es una cosa de que debemos de luchar. Decía Marx, dejar de luchar es morir, es dejar de seguir luchando. O también que demos un paso para adelante, aunque luego demos dos para atrás, pero si no hacemos algo, a pesar de que nos duele, que a veces Gobernación nos está cuestionando, a ver, ¿por qué veniste aquí? ¿Qué andas haciendo? Y nos están reprimiendo, y sin embargo, si no hubieran aquí ustedes, estarían ustedes presentes, porque saben que todavía hay una oportunidad, pero depende de nosotros. Si nosotros no hacemos nada, pues más fácil. Como decían también a Lenin, ¿no? Oye, pues están avasallándonos, y eso dicen. Pues ustedes dicen, si no luchan, pues más fácil los van a avasallar. Pero si ustedes empiezan a luchar y a hacer algo, pues a la larga pueden ganar. Entonces los estudiantes están demostrando que jóvenes, pero pues, con ímpetu, pueden lograr algo. Entonces, si no hubiera hecho nadie nada ahí, pues seguiría la cosa, ni siquiera se hubiera dado a conocer, y hoy es primera plana de la jornada. ¿Eso qué quiere decir? Que sí sigue habiendo lucha, y mientras no haya gente que quiere luchar, algo se puede lograr, a pesar de todo lo que nos marcó aquí el ponente, de muchas cosas que yo las apunté, y de eso me sirve para yo escribir y después concientizar a otros, para que a la vez se comunique todo lo que en realidad vemos que nos preocupa y nos indigna, ¿no? Pero pues si no hacemos nada, pues seguiremos, pues como que dice, agachados, como decía Ríos, ¿no? Entonces yo pienso que la cosa es ver qué podemos hacer, buscar alternativas. Para eso Dios nos dio inteligencia, para que sepamos qué podamos hacer, y no dejar que cada día nos avasallen más en este sistema que cada día es más impositivo, ¿no? Y eso lo estamos palpando, ¿verdad? Desde que tomó el poder el PRI otra vez, vuelve a ser más impositivo que antes.
cuando dejaron gobernar al PAN, ¿verdad? Y sin embargo, pues la cosa ha seguido peor, porque pues a la izquierda no ha podido tomar el poder y salirse del sistema que también lo ha corrompido, ¿no? Bueno, es mi punto de vista. Gracias. En relación con la cuestión de las conspiraciones, hay toda una teoría de la conspiración y citan desde las cuestiones antiguas hasta las modernas, ¿no? La muerte de Julio César, la muerte de Kennedy, y todo obedece para algunas personas a una teoría de conspiración o el famoso complot. Hay un complot, ¿verdad? Y hay mucho de razón, ¿no? Las cosas no se hacen así nomás. Hay planeación, y una planeación que va en contra de los intereses mayoritarios, pues es una conspiración social. Se conspira en contra de las mayorías. Y ante esto, pues sí es necesario, y se dice fácil, ¿no? Hay que organizarnos. Pero decirlo es sencillo. Hacerlo no es fácil. Organizarse nunca ha sido fácil, y menos en un terreno tan disparejo como en el que actuamos. Las televisoras alcanzan fácil ya a estas alturas como el 32 millones de telehogares que bombardean día y noche con eslogans, con información dolosa, maliciosa, falsa, con el consumismo más rampante y vulgar que hay. Y eso está conformando nuestra cultura, nuestro interior, nuestra conciencia la va modelando. Por eso somos también parte de eso. Nosotros somos parte de este sistema. Que tenemos otra concepción esperanzadora de algo mejor, pues sí. Pero eso requiere de organización, y la organización nunca es sencilla. Ustedes aquí pues han hecho un esfuerzo heroico de estar organizados tanto tiempo. Ahí en la Benito Juárez con Antonio celebramos los 7 años de cada sábado estar ahí. También se dice sencillo, dice no, pero son unas 40, 30 gentes, no, pero ese es un verdadero esfuerzo de organización. Puede ser que algunos digan, pero pues no produce mucho, no vemos. No, pues esto no es de la noche a la mañana. Esto lleva tiempo para abrir la conciencia ante una avalancha televisiva y de radio que todos los días nos azota. Y nuestras propias debilidades también, pues, tampoco somos así inmunes a las tentaciones del mundo, ¿no? Por eso tenemos que encontrar fórmulas adecuadas en la propia realidad para hacer posible una organización. Yo pienso que los principios de Morena son magníficos. Yo estoy en Morena, yo soy consejero, pero tampoco puedo cerrar los ojos a muchas situaciones. Cerrar los ojos y admitir todo, pues es mejor no estar también. Y no es necesario ser obsceno, grosero. No. Tratar de argumentar en la medida de las posibilidades las situaciones críticas del país y tratar de tener alguna respuesta positiva de parte de nosotros ante esas situaciones. Ese es el punto, ¿no? Y aprovechar lo poco que nos queda de esta libertad. Yo recuerdo que en el 68 pues se nos podía agarrar, golpear y meter a la cárcel sin ningún miramiento, nomás porque eres joven, porque eres estudiante y punto. Y eres un alborotador. Oiga, pues yo no sabía, yo pasaba por aquí, por alguno que no tenía nada que ver, tú también vas para adentro. Esa era la mentalidad. Creo que en ese sentido se ha avanzado un poco, porque ahora pues hacen redadas de narcotraficantes y de pasada se llevan también a otros, ¿no? Ahora tenemos ese caso de Tlatlaya, ¿no? Que en un enfrentamiento murieron 22
feroces guerrilleros. Y el ejército no tuvo ni una baja. Ah, pues qué feroces serían los pobres. 22 los mataron. Y nosotros ni una baja. Digo, esas cosas, ¿no? Que pues nadie se las traga, ¿no? Pero así es. Señores, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel González Díaz. Fui dirigente del Partido Comunista del Distrito Federal. Tengo ya fuera de actividad por mi edad, digo 71, separatito. Y fui militante de la 23 de septiembre también. Quise hablar al último porque estuve oyendo la apología de la corrupción. Y una apología de la corrupción yo creo que nos necesita a todo aquel que ha sido supuestamente, entre comillas, de izquierda, porque no hay ningún partido de izquierda, oigan. He invitado incluso al señor que me dice don Andrés, a Monreal, ahora los que han a pararme así como vengo aquí. Soy el chilango. Yo estuve en esto, y a ti te conozco, y a ti, y te puedo decir por qué no existe ningún partido de izquierda. Porque primeramente, un partido de izquierda tiene principios y valores, y esos principios y valores, los que supuestamente dice la sociedad que dan a conocer moral y ética, no se conocen en México. En ningún movimiento de la apología que el compañero hizo, no conocen. Andrés Manuel la tocó superficialmente y habló de unos puntos que guardo, donde dijo que iba a haber principios y valores para que conociéramos la moral y la ética. Después sacó su periodiquito ese de regeneración, y ningún hombre regenera a nadie. Esta conciencia pervertida, putrefacta que tenemos, la tenemos gracias a las iglesias, gracias a que han tergiversado lo que para muchos de nosotros mexicanos decimos que es sagrado. ¿Sí? Yo me gradué como pastor porque cuando estuve en la escuela de cuadros en Moscú, mucho me atrajo siempre en mi conciencia que la religión era el opio de los pueblos. Ahora a mis 71 años de edad puedo hablar, debatir públicamente, porque lo que escribo estoy dispuesto a dar la cara, comprobárselos, y es a lo que a veces me dedico. No siempre, porque estoy preparándome para el año que entra, si Dios me permite escribir, sacar una media plana en el periódico para decir quiénes son responsables de esto. No es la clase política, son las iglesias, sobre todo la católica y la evangélica en la cual estoy. Y a ella misma tengo años de estar exhortándola a través de llevar escritos para decirles que cumplan con lo que dicen las escrituras. Y a los compañeros católicos democráticos, que pueden ser de la teología de la liberación o de lo que quieran, nomás que vean los dos mandamientos que hay, el primero y el segundo, donde no te harás imágenes semejantes. Yo digo esto ahora porque no les vine a predicar, les vine a hablar que México, para que salga de lo que estamos hablando aquí, necesitamos tener principios y valores. Le decía aquí al compañero que me invitó a un café que tuve hace unos 2 meses, fui a ver a este señor Miguel Ángel Mancera, me detuvieron ahí en Atención Ciudadana, llevaba mi escrito para decirles una más, porque ya no hay. Yo quisiera que alguno me dijera qué institución de las que hay en México, la que sea la Suprema Corte, la de Educación, Andrés Manuel les llamó que no creían las instituciones. Estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque digan cuáles. Hablan de un ejecutivo que no es ninguna novedad. Todo eso es prevaricado, no de hoy, desde la colonia, desde la conquista,
venimos con un espíritu de servidumbre, no somos analíticos. Si acaso mucho ganamos es memorizar. Y yo quisiera, ¿dónde están los resultados de ese 2 de octubre? ¿Dónde está el resultado del movimiento estudiantil? ¿Dónde ha estado esa juventud? Vean los sindicatos domesticados. Véase uno mismo. Tenemos un espíritu de pordioseros porque como ciudadanos siempre estiramos la mano. No sabemos ni siquiera analizar el significado de nuestro voto. Lo vimos en esta vez pasada, cómo le volvieron a quitar el triunfo a Andrés Manuel. ¿Y quién dice algo? ¿Dónde hay una movilización? ¿Cómo comprobar cuando tenemos todos los medios de comunicación en contra? ¿Habrá una Carmen Aristegui? ¿Cuántas hay? Véanse nada más de todo lo que tenemos que luchar. Y ahorita mi lucha personal junto con otros es en las iglesias, en lo que predican, en lo que enseñan, porque tenemos una conciencia domesticada también, donde esperamos en el terremoto del 85 cómo se movilizó la ciudadanía y cómo superó, donde se vio la imagen por varios días. La fuerza del Estado no existió. ¿Qué partido está a la altura de las exigencias que requiere este pueblo? Este pueblo necesita reeducarse. A mis hijos se fueron de México y les invité a que se vinieran a México. No volvemos para nada. Y yo sé de antemano que los nietos de mis bisnietos no verán, porque para que México se sacuda esa conciencia que tiene ya, ¿sí? No es el problema de México, leyes, es la conciencia. ¿Qué dice este señor Peña Nieto? Que la corrupción ya es cultural en México. Véanse, el que guste, perdón que me desvíe tantito, traigo una tarjeta para que quiera, me mande un correo y le contesto con un documento que tengo 20 años repartiendo medios de comunicación en algunos estados. Y ha habido, de verdad, que a veces me dicen, soñador, me dicen lo que no, luego me han dicho, ni lo vas a ver. Yo sé que no lo voy a ver. Yo sé que porque los principios y valores se maman. La moral y la ética se adquieren no por talleres, no por discursos, eso se adquieren desde el hogar. Y digan cualquiera de ustedes qué medio informativo, qué lugares hay moral y ética. El problema de la educación, ¿sí? Yo soy un autodidacta, creen que soy, no. Gracias, decía primero, al Partido Comunista que me dio educación. Gracias a la Escuela de Cuadros. Gracias, ahora doy, porque me di la oportunidad de conocer lo que Carlos Marx decía del opio, y sé dónde está el opio. Por eso veces hablar de Carlos Marx. Entonces, yo les decía cuando estuve en la 58 legislatura con los chuchos, ¿me conocen? Ahí Jesús Zambrano. Sí, Zambrano, todos los de la izquierda, parecía un debate. ¿Qué es el marxismo? ¿Dónde están los principios y valores de los que se dicen de izquierda? El que guste, le voy a dar una tarjeta para que me mande y le mando ese documento. Y ya después ahí estará el contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Miren, como dice el ponente y tiene razón, somos nosotros comodinos e individualistas, es cierto, no movemos un dedo. Alguien dijo, hay que hacer algo, pero no proponemos nada. A mí me llegó una propuesta que se las quiero pasar y lo estoy haciendo ya junto con mi familia. No nos cuesta un quinto, un pequeño sacrificio sí. Es el siguiente: única y exclusivamente el día 1 de cada mes no compremos nada, pero nada absolutamente, ni un chicle. Si esto lo pasamos a los compañeros, a los que conocemos, a nuestros familiares, se va haciendo grande y verán que el gobierno lo va a sentir. Es importante, pero lo hagamos.
Y otra sería también al mismo tiempo apagar la tele ese día, nada más. No nos pasa nada, absolutamente, y puede causar un cambio que ni siquiera nos imaginamos. Somos comodinos, repito, y decimos, no, pues a mí no, mientras no me afecte a mí, me importa poco todo lo demás. Pero es importante. Hoy se dio el video en el fútbol, el box, la telenovela, etc. Entonces es una propuesta. Y gracias porque fue muy bonita su exposición. Gracias. Yo sí tengo una pregunta. ¿Con las leyes del Distrito Federal se puede revocar el mandato de Mancera o de alguna manera se podría pedir su revocación? Bueno, yo sí que quisiera dar respuesta al compañero, porque pues sí ha dicho cosas que realmente calan, ¿no? Es obvio que el Movimiento de Regeneración Nacional no es de corte socialista ni comunista. Más bien se asienta en lo mejor de la Constitución del 17, en la cuestión de trabajo, en la cuestión del reparto justo de la riqueza, que en su momento pues fue una constitución magnífica, ¿no? Porque tocaba estos temas de cuestión de educación, trabajo, reparto equitativo de la riqueza, y lo sigue tocando, ¿no? Y ante el embate de la burguesía ya enloquecida y voraz en contra de estas cuestiones básicas de la Constitución, se reacciona ante eso. Pero en los documentos de Morena jamás se habla de socialismo, ni de menos de comunismo, ni cosas de eso. Más bien se habla de la lucha de los constituyentes del 17. ¿Por qué? Porque nunca pudimos lograr llenar esos puntales sociales de la Constitución. La lucha obrera sigue y sigue por etapas muy menguada, luego sube, baja. Pero también tenemos en cuenta que Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Otón Salazar no consiguieron triunfos. Mis respetos para ellos, para su lucha, para el Partido Comunista, pero no se pudo concretar una situación verdaderamente que diera frutos. Ellos lo que luchaban en última instancia era hacer posible la concretización de la parte más generosa de nuestra Constitución. Que tenían pensamiento muy adelantado, lo tenían, pero la realidad los obligaba a esas luchas. Actualmente el control del movimiento obrero pues lo tiene el Congreso del Trabajo, esto y lo otro, ahí están agrupados, y la CNC creo que está el 90 o 70% de las organizaciones, con todo el control de gobierno de siempre, ¿no? Los panistas tampoco desmantelaron eso, era un instrumento social muy fuerte y sigue siéndolo, pero bajo control. Los que se dicen sindicatos independientes, pues quién sabe qué serán independientes, ¿no? Pero actúan prácticamente como cualquier sindicato de la CTM, ¿no? Hace una diferencia, qué bárbaro, ¿no? No. Viene el problema simplemente de los electricistas, y pues los otros sí, de corazón te apoyamos, pero un paso así decidido y al frente, no. Manifestación, sí, aquí estamos, pero y aún había divisiones y cuestiones de esas que se dan, ¿no? Tampoco nos espantamos de eso, pero realmente lo que se quiere y en lo que se puede llegar a estar de acuerdo los mexicanos en un momento dado es que los postulados ricos de nuestra Constitución se cumplan. Y tampoco es una deformación profesional, ni mucho menos. Yo examino los estatutos de los partidos y generalmente se basan en los postulados generosos de la Constitución.
Pero esa cuestión es liberalismo y es democratismo, con todo lo que tienen estas acepciones. Los liberales son, vamos a decir, los conservadores de la democracia, y los demócratas son un poquito más adelantados. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, los liberales en su momento decían: el voto nada más debe ser para los propietarios, el voto censitario, decía. Esa era su democracia. Y los demócratas decían: no, debe ser para todos, mayores de 18 años, etcétera, etcétera. Debe ser así. Esa es la diferencia. Los demócratas tienen un poquito más de visión más amplia, con derechos humanos, y los liberales son conservadores. Por eso nuestro sistema es liberal democrático. Esa es esa conjunción, que tampoco los demócratas llegan a extremos así de que vamos a crear un estado socialista o esto, vamos a poner las bases y el planteamiento de una educación socialista que alguna vez se puso en la Constitución, pero se quitó rápidamente, ¿no? Entonces sí hay que situarnos en nuestras realidades, ¿no? Las batallas que se han dado no han sido inútiles. Se ha avanzado en alguna forma, de alguna manera. Yo decía, cuando participamos en el movimiento del 68, yo era el representante de la Facultad de Derecho ante la Comisión Nacional de Huelga. Y verdaderamente era difícil, ¿no? Ahí cualquier policía, cualquier comandante tenía el derecho de golpearte y de apresarte y de desaparecerte. Ahora no digo que ya estamos en jauja, pero es un poco ya. Quizás una reunión de esta naturaleza sería difícil en esos momentos llevarlas a cabo así con bombo y platillo, ¿eh? A lo mejor es simplemente una evolución por el propio mercado, por una burguesía más audaz, por una serie de cuestiones. Sin embargo, yo creo que la vía electoral sigue siendo un instrumento para llegar al poder. El problema es, como dice un chiste, los perros persiguen a los carros, pero cuando agarran un carro no saben qué hacer con él. Ahí está el problema.